Recording is on. Paz inverencial. Paz inverencial. Reciban todos ustedes desde Bogotá, desde El Salvador y desde México un fraterno y sincero saludo. Extendemos esta invitación a las hermanas y a los hermanos que desde diferentes lugares del planeta nos están acompañando en este proceso de instrucción virtual de antecámara y primera cámara de la enseñanza gnóstica samaeliana. Para hoy, 26 de febrero del año 2026, continuamos estudiando estos módulos correspondientes a la enseñanza gnóstica, y hoy nos corresponde la sesión número 2 del módulo 3 correspondiente a la revolución de la conciencia, y para eso entonces los dejamos con nuestros instructores desde El Salvador, nuestra hermana Estela y nuestro hermano José, así que sean todos ustedes bienvenidos. Paz inverencial, un fraternal saludo desde El Salvador. Mi nombre es Ernesto José Mendoza Salazar. Les saludo desde Centroamérica, de El Salvador, como ya dije, de Santa Ana Centro, de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal de El Salvador. Siempre es grato participar divulgando la enseñanza gnóstica. En este caso, a través del programa de instrucción virtual de Antecámara y Primera Cámara de ASEGNOS, Asociación Centro de Educación Gnóstica Samaeliana de Colombia. Daremos seguimiento a los principios, fundamentos, planteamientos y postulados de la Antecámara y Primera Cámara del libro 3 o módulo 3 de la Revolución de la Conciencia, sesión 2. Sí, tengan muy buenas noches, paz inverencial. Todas las personas que se encuentran presentes en esta sesión, les saluda Estela de Mendoza desde El Salvador, nuevamente compartiendo con cada uno de ustedes el conocimiento de la gnosis. Anhelamos que en la medida de que hemos ido conociendo estas sesiones, cada uno de ustedes la vaya poniendo en práctica y la haya ido poniendo en práctica para poder comprobar que es posible lograr cambios positivos en nuestras vidas. Para este día continuaremos con lo que es la instrucción virtual de Antecámara, el módulo 3 de la sesión 2, con el libro titulado La Revolución de la Conciencia del venerable maestro Garga Kuchines. La agenda de la sesión 2, basada en el libro de la Revolución de la Conciencia, estudiaremos la lección 3, que se titula Los pares opuestos. La lección 4, los 5 centros de la máquina humana. La lección 5, método y técnica para desintegrar defectos. El contenido de esta lección 3, los pares de opuestos, es el dualismo de la mente, fundamento del yo, cómo liberarnos de la tiranía de los opuestos, acción libre de los opuestos, conclusión, preguntas y comentarios. Daremos comienzo a la lección. Como ya dijimos, es la lección 3, ¿verdad? Del libro La Revolución de la Conciencia del venerable maestro Garga Kuchines. Ya vimos pues la lección 1, que era la gnosis, la lección 2, que era el yo. Hoy vamos a entrar a los pares de opuestos. Comenzamos diciendo que el dualismo de la mente como fundamento del yo. Recordemos que ya estudiamos la mente. Dualismo es doble, ¿verdad? Y es el fundamento del yo. Del yo ya lo definimos también. En esta parte vamos a estudiar el batallar de los opuestos, que es lo que sostiene al yo psicológico. Ejemplo, alegría y tristeza, bien y mal, triunfo y derrota, gusto y disgusto, fracaso y éxito, etc.
Así es como vamos nosotros teniendo las experiencias a través de la vida. Ya tenemos nuestros años, obviamente, si vemos hacia atrás, estamos cayendo de un extremo a otro, o como de un péndulo, de un lado a otro, ¿verdad? Y nos identificamos normalmente con este tipo de estados. Entonces, necesitamos liberarnos de los opuestos, aprendiendo a vivir de instante en instante, sin abstracciones, sin sueños ni fantasías. El objetivo, pues, recordemos, es el despertar de la conciencia. Necesitamos liberarnos de los opuestos aprendiendo a vivir de instante en instante. Ejemplo, acá vamos a poner un ejemplo de un maestro y un discípulo. El discípulo le pregunta al maestro, ¿cuál es el camino? Allá está justo delante de tus ojos, responde el maestro. El discípulo, ¿por qué no puedo verlo? Porque tienes ideas egoístas. El maestro dice, ¿por qué tienes ideas egoístas? El discípulo, ¿podré verlo, Señor? Mientras tengas una visión dualista y digas, yo no puedo verlo, y así por el estilo, tus ojos estarán oscurecidos por esa visión relativa. Cuando no hay un yo ni un tú, se le puede ver. Cuando no hay un yo ni tú, ¿quién quiere ver? Estas afirmaciones, obviamente, para poderlas comprender, es necesario llevarlas a la reflexión, llevarlas a la vivencia, ¿verdad? Porque muchas veces eso nos ocurre, que no vemos nosotros la realidad, nos identificamos ya sea con un extremo o con el otro de ese par de opuestos, ¿verdad? Luego dice, un discípulo pregunta a su maestro, tenemos que vestir y comer todos los días, ¿cómo podríamos escapar a esto, maestro? El maestro responde, comemos, nos vestimos. No comprendo, dice el discípulo. Entonces dice el maestro, vístete y come, replicó el maestro. Esta es precisamente la acción libre de los opuestos. Allí nosotros vamos entendiendo que tenemos que liberarnos de esa identificación de los opuestos. Comemos, nos vestimos. ¿Por qué hacer un problema de esto? Dice el maestro. ¿Por qué estar pensando en otras cosas mientras estamos comiendo y vistiendo? La idea es hacer una sola cosa. Sí, bueno, vamos a agregar ahí, ¿verdad? De que hablábamos de las 4 condiciones de una que tenemos que vivir todo estudiante gnóstico, y entre ellas está saber sufrir, ¿verdad? Y entonces es importante que sepamos de que siempre nuestra vida, nos dice el maestro, que está de un opuesto a otro opuesto. O sea, que es importante que nosotros, si estamos en la alegría, aprendamos a gozar la alegría. Si estamos en la tristeza, aprendamos a sufrir. Así, digamos, por ejemplo, en un momento determinado, una pareja acaba de contraer nupcias y viene la pareja y tiene que gozar ese momento de felicidad que están viviendo. Pero ¿qué pasa generalmente? Generalmente la pareja hace una fiesta, invita 100, 200 personas y tanto la dama como el caballero están preocupados por atender a los invitados. Cada quien quiere dejar una buena impresión. Entonces no se ocupan de ese momento de alegría, no lo viven como debería ser. Entonces nosotros generalmente así nos pasa. Y cuando nos pasan situaciones difíciles, entonces estamos ahí renegando, nos sentimos mal y tenemos que aprender a sufrir en un momento determinado, tomando en cuenta que todo pasa.
ese momento va a pasar y entonces es por eso que es importante que aprendamos a vivir en las alegrías, en las tristezas como nos corresponde. Así que vamos a continuar. Dice, la acción libre de los opuestos. Decíamos que comemos, nos vestimos. ¿Por qué hacer un problema de esto? ¿Por qué estar pensando en otras cosas mientras estamos comiendo y vistiéndonos? Si estás comiendo, come. Si estás vistiéndote, vístete. Si andas por la calle, anda. Pero no pienses en otra cosa. Haz únicamente lo que estás haciendo. O sea, que tenemos que estar viviendo el momento a momento. Si estamos comiendo, ahora, digamos, por ejemplo, los restaurantes, yo creo que quizás en todas partes del mundo debe ser, ya uno está comiendo y está allí con la pantalla, viendo noticias o viendo deportes, porque generalmente nos presentan esa pantalla y a veces también incluso lo hacemos en nuestras casas. No huyas de los hechos, dice. Vívelos sin alegorías. Vívelos con mente receptiva, de instante en instante. Este es el sendero de la acción libre del batallar de los opuestos. Acción intuitiva que nos conduce al despertar de la conciencia. O sea que nosotros tenemos que vivir esos momentos, ya sean momentos de alegría, de tristeza, de éxito, de fracaso, de bien, de mal, de puedo o no puedo, vivirlos con esa mente receptiva, o sea, estar bien atento, bien pendiente de lo que está sucediendo, ese instante, ese momento. Y esa mente receptiva que tengamos, ese de vivir el momento, es lo que nos va a conducir a la acción libre del batallar de los opuestos. Y allí que nosotros vivamos ese momento a momento, va a florecer en nosotros lo que es la acción intuitiva. Y esto nos va a conducir al despertar de la conciencia. La conciencia empieza a despertar, comenzamos a ver el mundo de otra manera. Obviamente, cuando nosotros vamos en el proceso del despertar de la conciencia, el yo se va desplazando, ¿verdad? El subconsciente va siendo desplazado por el consciente. Y es allí donde vamos viendo el mundo de diferente manera. Tenemos la cualidad de mirar los objetos, animales y todo lo que nos rodea con más realidad, con más conciencia. Conservar este despertar de conciencia, podemos descubrir facultades, fuerzas internas, aptos para conseguir un mejor trabajo, y estamos hablando de trabajo material, realizar negocios y ver formas de vivir mejor. Cuando nosotros aumentamos ese porcentaje de conciencia y no pasamos identificados con ese dualismo, con ese par de opuestos, y nos concentramos en una sola cosa, ¿verdad? Veamos el siguiente. Hasta allí llega la lección 3. Vamos a la conclusión. El fundamento del yo es el dualismo de la mente, lo cual ya lo explicamos. Esos dos extremos nosotros tenemos que tomar conciencia y no identificarnos, ¿verdad? Ya explicó Estelita que sí, podemos estar en una alegría, pero no en una alegría exagerada, pues. Podemos estar tristes, pero no identificarnos. No, y tenemos que aprender a sufrir, ya lo veíamos en sesiones anteriores, ¿verdad? El maestro habla también en libros más avanzados del recuerdo de sí.
Cuando nosotros no nos olvidamos de nosotros mismos, nosotros nos mantenemos como más conscientes. Cuando nosotros nos olvidamos de sí mismos, caemos en los sueños, en la identificación, en las abstracciones. Eso se refiere pues cuando nosotros estamos aquí, pero nuestra mente está en otro lugar. Ahí nosotros estamos soñando, ¿verdad? No estamos conscientes. Luego dice, el yo se sostiene por el batallar de los opuestos. Ahora que hemos estudiado este tema, que lo estamos estudiando, nosotros tenemos que llevarlo a la práctica y tratar de observar esos extremos, ¿verdad? Y mantener la conciencia, mantener el recuerdo de sí y no identificarnos. Es necesario liberarse del batallar de los opuestos. ¿Cómo nos liberamos? No identificándonos. La acción libre, acción intuitiva, nos conduce al despertar de la conciencia. O sea que cuando no nos identificamos, la esencia, allí va, la conciencia ya es más libre. La acción intuitiva, recordemos, la intuición es una facultad de la conciencia del ser, ¿verdad? La intuición, ¿cómo se define? Por ejemplo, a veces nosotros para saber algo tenemos que analizarlo. En la intuición no hay necesidad de analizar, solo se sabe, pero ya es otra capacidad de la conciencia. A veces no es fácil entender esos conceptos, hay que vivirlos, ¿verdad? Más adelante se va a ver, por ejemplo, la meditación, que son ejercicios más profundos para reflexionar, para comprender, analizar nuestros defectos psicológicos, y nosotros vamos aprendiendo pues a ver este mundo de diferente manera, no solo con el razonamiento, no solo con el intelecto. Hay otras facultades como la intuición que nos permiten acceder a conocimientos sin razonar, sin usar el intelecto. Luego dice, al conservar el despertar de la conciencia, descubrimos facultades, que es lo que acabamos de explicar, fuerzas internas, y vemos un sinnúmero de formas de poder vivir mejor. Allí, esto viene a complementar con lo que comenzamos a estudiar en el libro de Introducción a la Gnosis, módulo 1, que habla el maestro de las formas de tener éxito en la vida. Obviamente, cuando vamos descubriendo esa forma de vivir, nos vamos dando cuenta de esas facultades, de la clarividencia, de la clariaudiencia, de la intuición, de la telepatía, del recuerdo de vidas pasadas, etcétera, etcétera. Que todo eso se va a ver más adelante, pero todo eso lo llevamos nosotros, pero como lo tenemos como dormida esas facultades, ¿verdad? Entonces, con la gnosis nos dan los métodos necesarios, los sistemas necesarios para ir desarrollándonos, y vamos nosotros despertando esas facultades. Es como la autoobservación, el sentido de la autoobservación, el sentido que lo tenemos dormido. En la medida que nosotros lo practicamos, se va despertando. Hasta ahí la conclusión de la lección 3. Luego vamos a entrar a la etapa tiempo de preguntas y comentarios de los estudiantes y de los instructores respecto al tema de los pares de opuestos. Interesante, estimados hermanos instructores, hermana Estela, hermano José. Bueno, un gran aprendizaje de esta lección número 3, de este gran módulo de la revolución de la conciencia. Para todos los participantes, recordamos en la parte inferior, está la manita para que la levantemos. Dudas, inquietudes o aportes con respecto a esta temática, y pues también recordar, pues tenemos que traerlo, las lecciones anteriores, para ir avanzando en este proceso de estudio. Esta lección sobre los opuestos es algo interesante, porque así nos vamos a empezar a dar cuenta realmente cómo estamos durante el día, recordando lo que estábamos haciendo hace 8 días,
para darnos cuenta en qué estado estamos, cómo tenemos que trabajar y de qué manera, y entender qué tipo de facultades o esos poderes, cómo se manifiestan en nosotros, algunos ya mencionados. Por eso, a nivel experimental, primero se habla de saber escuchar, pero si vamos profundizando, pues eso nos va a llevar a la clara audiencia. Pero básicamente tenemos que empezar en niveles respectivos para poder no solo entender, sino comprender. Así que de esta manera, estimadas hermanas y hermanos, entonces este es el momento para preguntar, para consultar, para aportar. Debemos aprovechar este proceso y así en este compartir todos aprendamos pues de esta dinámica de estudio. Sin ninguna duda, sin ningún temor, ustedes pueden solicitar la palabra y a partir de su intervención pues nos pueden ayudar a entender un poco más el tema, puede ser a partir también de experiencias particulares, tal como ha tomado la iniciativa nuestra hermana Lucy, así que hermana Lucy, la escuchamos. Hola, muy buenas tardes, instructores. La señora Estela y el señor Ernesto. Mi pregunta ¿es una ley de opuestos la que nos gobierna ahorita que vivimos? Como si fueran grados o algo así. Bueno, quiero pensar que es como grados, ¿no? O sea, es una ley como grados, se podría decir. No sé si me explico. Bueno, gracias por la pregunta. El tema es los pares de opuestos. Así lo plantea el maestro Garga Cuchines en su libro La Revolución de la Conciencia. Pero hay otros libros del maestro Samael que habla de la ley del péndulo, que habla de los opuestos también. Entonces, como estamos en antecámara y primera cámara, vamos gradualmente. Pero al final se conoce como la ley del péndulo, la ley de los opuestos, pero ya se ve a mayor profundidad. Ahorita lo que se pretende es que el estudiante empiece a observarse o a autoobservarse diariamente y que vaya viendo que nuestra mente está o nuestros defectos se identifican con esos opuestos. La alegría, decía yo, y la tristeza, el bien y el mal, triunfo y derrota, gusto y disgusto, fracaso y éxito, etc. El objetivo es identificar. Cuando nosotros vamos identificando ya en la vida práctica esos opuestos, vamos observando cómo nuestros defectos en la alegría a veces nos desbordamos emocionalmente, pues, ¿verdad? No mantenemos la serenidad. Pero también en la tristeza. A veces lloramos, perdemos mucha energía porque nos identificamos, ¿verdad? Como cuando, por ejemplo, se pierde a un familiar. Nos identificamos tanto y hay personas que, bueno, me ha tocado observar a mí, que pierden la conciencia hasta quisieran meterse en el hueco que le han abierto al difunto, bien identificados, ¿verdad? Y uno debe de entender, la gnosis nos enseña, que es la muerte física. La muerte física no es más que un extremo de una misma cosa. El otro extremo sería el nacimiento, que es algo muy natural. Nacemos físicamente y en algún momento, de acuerdo a nuestros valores, que eso más adelante se va a explicar detenidamente, desencarna, ¿verdad? Entonces, la idea es llevar a la práctica, observarnos y verificar que esta teoría coincide con la realidad. Cuando nosotros vamos comprobando que la teoría de los maestros, como en este caso ya dijimos, el venerable maestro Garga Cuchines, que estuvo a la par del maestro Samael aún peor, nos dice eso, nosotros vamos comprobando la gnosis.
Y no solo la manejamos a nivel, digamos, teórico, porque muchos estudiantes en algún momento caímos en eso. Es importante llevarlo a la práctica. Cuando uno lleva a la práctica este conocimiento, lo va experimentando, lo va vivenciando. Y en ese momento uno empieza a avanzar porque va tomando conciencia de que sí, efectivamente, el yo se manifiesta en esos extremos. No sé si dejé claro o vas a ampliar. Considero de que se ha dicho lo suficiente. Bueno, por acá hemos levantado la mano, bien interesante, bueno, las explicaciones. Y a este nivel, claro, estamos empezando a introducirnos en estos aspectos que luego nos van a aterrizar en las leyes mecánicas, como lo explicaba muy bien nuestro hermano José. Es interesante. Pero dentro de ese propósito, cuando nos damos cuenta de qué es lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, pues llegamos al punto no solo de poderlo entender, sino comprender cómo nosotros vamos de un lado a otro. O sea, nos vamos como meciendo, ¿no? Así como estamos alegres en un momento y nos hacen una llamada, recordando la sesión anterior, nos hacen esa llamada y ya se nos quita la alegría, entonces nos viene la preocupación, nos viene la tristeza por alguna noticia que nos han dado. O si encontramos dinero, pues nos ponemos alegres. Uy, me encontré $50, $20 en la calle, ¿no? O unos pesos mexicanos me encontré por ahí, 200, 500 pesos en la calle, ¿no? Pero si los perdemos, ¿qué pasa? Pues no vamos a estar tan contentos, ¿no? Porque nos hacen falta o teníamos que pagar un recibo y pues ya no vamos a tener el dinero. Entonces, cosas o ejemplos de la vida cotidiana, pues nosotros podemos darnos cuenta cómo están, pues, esos opuestos o digamos los agregados psicológicos como, o los defectos, cómo se aprovechan pues para ponernos en un estado X o Y. Podemos estar exaltados en un momento, con mucha alegría, pero también podemos estar tristes, podemos estar preocupados. Estamos en el trabajo y estamos pensando en otra cosa también, como decía nuestra hermana Estela, porque algo mencionaba sobre eso. Y cuando deberíamos estar enfocados, lo que estábamos explicando, o lo que decía el maestro en la lectura tan interesante, que deberíamos estar es concentrados vistiéndonos, pero estamos pensando en qué comer y ni siquiera nos hemos vestido, ¿sí? O ni siquiera estamos en el comedor para poder aprovechar los alimentos y ya estamos pensando qué vamos a hacer con la comida. Todos estos aspectos de la vida cotidiana son importantes y por eso siempre hemos de indicar que la enseñanza tiene que ver con nuestra propia vida. Esa es la gnosis y esto es lo bonito de eso. Entonces, en este estudio tan interesante que nos presenta este libro, pues, y su nombre, que es bien importante, que es la revolución de la conciencia. Así, ¿cómo nos vamos a revolucionar? Con la conciencia. Eso es lo bonito y lo importante. Estos argumentos que nos han presentado los hermanos a través de lo que el maestro Vergacuchines nos explica, nos invita entonces a reflexionar en esa dualidad permanente en la que estamos a raíz de la manifestación del agregado psicológico en nosotros. Entonces, la intencionalidad de reflexionar en el error en el que nos encontramos es que podamos salir de ese error y salir de esa dualidad. Entonces, que logremos permanecer al 100% en pensamiento, sentimiento y acción de manera integrada y total. Es decir, que a nosotros, independientemente de la situación económica en la que estemos, del partido político que esté gobernando en nuestro país, de las condiciones de salud en las que nos encontremos, que no caigamos en esa dualidad de estar en un momento en tristeza, luego en melancolía, luego en alegría, luego en euforia, o luego en enojo, o pasar de la codicia, pasar a la ambición, pasar al orgullo, sino que nos mantengamos en un solo aspecto importante. Y por eso, pues aquí estas reflexiones vale la pena que las tengamos muy en cuenta, porque si empezamos a autoobservarnos en el día a día, vamos a identificar entonces cuáles son esos dualismos en los que permanentemente nos encontramos, esos opuestos que siempre van a ser un batallar para nosotros, porque la intencionalidad es que nosotros seamos unitotales, integrados en todas las expresiones de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Así que antes de pasar a la próxima lección, si hay otra inquietud, otra duda, otro aporte, este es el momento. Recordemos que es importante aprovechar este espacio pues para poder reflexionar en torno a lo que se ha estudiado en la lección número 3 y así de esa manera pues
tener la oportunidad de hacer una conjunción pues con lo que desarrollamos en nuestras vidas cotidianas. Entonces, si alguien en estos momentos quiere hacer una participación para aprovechar, de lo contrario, pues continuamos con el temario, estimados instructores, continuar con la siguiente lección. Bueno, vamos a darle continuidad a la lección 4. Se titula Los 5 cilindros de la máquina humana. Esta lección tiene su contenido es la máquina humana manejada por 5 centros: el centro intelectual, el centro emocional, el centro del movimiento, el centro instintivo, el centro sexual, la conclusión, preguntas y comentarios. Vamos a dar comienzo a la sesión, a la lección, perdón. Dice, los 5 centros de la máquina humana. La máquina humana está manejada por 5 centros, que son centro intelectual, centro emocional, centro del movimiento, centro instintivo y centro sexual. Aquí en esta imagen que hemos colocado dice que el centro intelectual está ubicado en la parte superior del cráneo, el centro motor en la parte superior de lo que es la espina dorsal. De allí el centro emocional, ubicado 3 dedos sobre el ombligo. Luego el centro instintivo está ubicado en la parte inferior de lo que es la espina dorsal, y luego lo que son el centro sexual, que está ubicado en nuestros órganos creadores, tanto del hombre como de la mujer. El centro intelectual. En el centro intelectual se procesan los siguientes defectos: la mentira, las dudas, la envidia, la fascinación, la codicia, la desconfianza, las críticas, las malicias, la renegación, los celos, la locura, etc. En el centro intelectual vamos a recordar lo que hablábamos en el libro Introducción a la Gnosis, que el centro intelectual está ubicado, decíamos, en la parte superior de nuestro cerebro. Entonces, el centro intelectual es manejado por nuestra mente. Y en el libro Introducción a la Gnosis dice que el cerebro no es la mente. El cerebro es un centro receptor, una oficina telegráfica que recibe los mensajes de la mente. El cerebro no piensa, quien piensa es la mente. Entonces, tenemos que recordar que nuestro centro intelectual está manejado por nuestra mente. Y recordemos que nosotros, en el cerebro generalmente es el órgano transmisor, el órgano que recibe las órdenes y esta las distribuye a todo nuestro cuerpo. Depende del defecto que en un momento determinado esté dominándonos, entonces de acuerdo a ese defecto, así va a ser distribuido en nuestro cuerpo. Que el cerebro es el centro control de nuestro cuerpo físico, que del 100% de órdenes que nuestro cerebro distribuye a las diferentes partes de nuestro cuerpo, podríamos decir que el 97 o el 99% son generadas por nuestros yoes, porque el subconsciente es un 97%
que tienen embotellada nuestra conciencia. Y eso, digamos, si es nuestra mente la que ordena, entonces tenemos que tener esa claridad, que generalmente nuestros pensamientos vienen dados por esos defectos psicológicos. Y es por eso que nosotros nos encontramos en las condiciones que actualmente vivimos, ¿verdad? Entonces, generalmente todo aquello que, digamos, que se procesa en nuestro cerebro es aquello que tenemos que nosotros pensar, que tenemos, así como la mentira. La mentira es un defecto en el cual nosotros, en un momento determinado, utilizamos nuestro cerebro para formular la mejor mentira que podemos decir en un momento determinado. Si, por ejemplo, alguien llega a nuestra casa y busca, digamos, un cobrador, por ejemplo, llega a nuestra casa y busca a un hijo, diciéndolo así, nosotros decimos alguna cosa, decimos que nos encuentra y tal vez el hijo se encuentra y nosotros queremos decir, tapamos esa verdad con una mentira, o decimos que está fuera del país o vemos alguna cosa en un momento determinado. ¿Qué vamos a decir para efectos de salir adelante? Entonces, cuando nosotros mentimos, también recordemos que aquel que miente peca contra el Padre, ¿verdad? Entonces tenemos que tener presente que además de que estamos mintiendo, también estamos cometiendo una falta grave. Ahora continuamos con lo que es el centro emocional. El centro emocional, ahí se procesa la ira, el odio, la maledicencia, la traición, la alegría desorbitante, los sustos, las tristezas, la música excesiva y vulgar, la pasión violenta, el romance, las pasiones, el cine. En el centro emocional decíamos que está ubicado 3 dedos sobre el ombligo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, digamos, por ejemplo, a los que nos ha gustado montarnos en las ruedas, en un momento determinado, en las ferias, ¿verdad? Sentimos esa sensación cabal cuando o vamos subiendo como vamos, o cuando vamos bajando, o el que en un momento determinado, si nos hemos montado en un avión, también nos pasa lo mismo. Cuando se sube, se siente esa sensación, o sea, nos afecta nuestro centro emocional. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta que todas esas emociones, ¿verdad?, afectan ese centro emocional y que, como decía José, ¿verdad?, por ejemplo, cuando alguien se muere, esa es una realidad. Yo he sido también testigo de que personas, digamos, que incluso están muy graves, sufren algún problema de salud, como por ejemplo cáncer, como por ejemplo cirrosis, pero cuando esta persona muere, nos sentimos muy mal, nos desbordamos de tristeza, ¿verdad? Nos desbordamos de tristeza y es el apego que tenemos por esa persona, lo que nos hace sentir con esa sensación, con esos sentimientos. Entonces nosotros tenemos que comprender de que no tiene sentido que dejemos que esas emociones nos invadan. Igual cuando pasa algún accidente en un vehículo, nos asustamos y los sustos también van a parar a lo que es el centro emocional, las pasiones, el cine, cuando en un momento determinado, ya sea el cine o la pantalla que tenemos en la casa y decidimos ver ya sea una película de acción, una película pornográfica, pongamos, o una película de miedo, todo eso afecta a nuestro centro emocional. Así que es necesario que nosotros tengamos en cuenta
que todos ese tipo de emociones afectan nuestro centro emocional y también, quizás ante todo, de que todos estos defectos que hemos mencionado y otros más se procesan en ese centro emocional. Bueno, ya explicó Estelita el centro intelectual y el centro emocional. Vamos al centro del movimiento. El centro del movimiento se procesan competencias de carreras, alzamiento de pesas excesivas, fútbol, básquetbol, bailes excesivos, boxeo y todo deporte arrítmico, todas las acciones que ejecutamos. Acá vale la pena aclarar la cuestión esta del deporte, ¿verdad? Todo equilibrio es sabio. Incluso los médicos recomiendan ciertos ejercicios cada semana o tiempo de ejercicio entre la semana para mantener nuestro cuerpo físico en óptimas condiciones. El problema es que nosotros lo hagamos sin ese equilibrio. Por ejemplo, las carreras. Bueno, cuando hay competencia, ¿qué sucede? Los atletas quieren ganar. Entonces allí esfuerzan al máximo sus cuerpos físicos. Y a veces pasan ciertas líneas que van dañando su centro de movimiento. Voy a poner un ejemplo. A mí me gusta salir a caminar a los bosques, al cerro. Y el maestro recomienda pues ese tipo de esparcimiento, de caminatas. Es muy sano el contacto con la naturaleza. Pero cuando nosotros lo hacemos en exceso, ¿verdad? Corremos muchos kilómetros en el año, como he visto yo, atletas. Al final lo que sucede es que dañan sus rodillas, dañan su cuerpo físico, ¿verdad? Entonces tiene que ser con equilibrio, porque nosotros podemos caminar, trotar y hasta correr, pero dentro de un equilibrio sano. Alzamiento de pesa excesiva, dice el maestro. Bueno, a veces para mantener la masa muscular recomiendan levantar un poco de pesas, pero no en exceso. Y habla de los deportes arrítmicos. Normalmente son los deportes de choque como el fútbol. Bueno, en ese deporte hasta han muerto personas, ¿verdad? Se han desmayado. O aquí en El Salvador se dio un caso de un portero que se tiró y fue a chocar con la cabeza al tubo y se mató. Entonces, son deportes como extremos. El básquetbol es otro deporte de choque que afecta a las rodillas y se practica en exceso. Los bailes excesivos, dice el maestro. El boxeo, no digamos, le golpean a uno pues el rostro. La gente, los boxeadores profesionales padecen hasta de enfermedades, Alzheimer o Parkinson, todos esos, porque dañan su cerebro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener claridad en buscar el deporte con equilibrio. Y lo que daña el centro del movimiento es lo exceso, salirnos de ese equilibrio. Ahora nos vamos nosotros al centro instintivo. Allí se procesa la gula, las borracheras, la pereza, el libertinaje, brutalidad, drogas, bajas pasiones. Todo esto, primero hay que estudiarlo, comprendiendo más qué es la gula. La gula no es más que el comer y beber desmedidamente. Bueno, aquí en El Salvador ustedes saben que nuestro plato favorito es, digamos, las pupusas. Y a veces yo leo en el periódico que, mire, va a haber un evento de quién se come más pupusas. Y cuando uno analiza ese tipo de competencias, eso va contra la naturaleza, pues.
Porque ¿cómo vamos a competir a ver cuántas pupusas me como? Si a veces uno se llena con 1, 2, 3, bueno, no sé, depende del cuerpo físico. Pero ya meterse pupusas hasta donde uno ya no puede. Incluso supe de un muerto en una competencia de esas. Es porque se van al exceso, abusan. Entonces, cuando uno va comprendiendo la gula, acordemos que la gula es un pecado capital, ¿verdad? Nosotros tenemos que definir, comprender cada defecto. Por ejemplo, la ira, ¿verdad? La irritación, el enojo. Hay personas que en la ira pues les da hasta un infarto, el estómago se les afecta, el sistema nervioso. Tenemos la envidia, sentirnos mal porque aquel tiene y nosotros no. El orgullo, sentirnos más que los demás. Incluso hay orgullo místico, ya hablando más profundo, perdón, más profundamente, que son defectos que se van desarrollando y uno tiene que autoobservarlos. Y como dice por ahí el maestro Garacucini, defecto descubierto, defecto muerto, defecto que tiene que entrar en el proceso de la comprensión para la eliminación. La borrachera, bueno, ya hablamos en el primer libro de Introducción a la Gnosis del yo del alcohol, ¿verdad? La pereza, el vicio de no trabajar, ¿verdad? Y el libertinaje. Mire, tener libertad también requiere compromisos. Hay un pensamiento en la liturgia gnóstica que dice, haz lo que quieras, pero de tus actos darás cuenta. Incluso hay un pensamiento muy interesante de un alemán, creo que es Friedrich Nietzsche. Hay solo un derecho humano básico, el derecho de hacer lo que te plazca. Y con él viene un único deber humano, cargar con las consecuencias. Entonces, nosotros tenemos ese libertinaje, tenemos que saberlo, entender esa libertad. No tenemos que llegar, no, antes puedo hacer lo que quiera, pero hay leyes que nos rigen, como la que acabo de mencionar. Las aceptemos o no las aceptemos, las conozcamos o no las aceptamos, pero se procesa, ¿verdad? A veces nos asombramos cuando una persona que se ve bien decente, un buen ciudadano, de repente le pasa algo, ¿verdad? Un accidente y ¿cómo es posible? Dice uno que es una buena persona y le pasó y aquel que es tan pícaro, que borracho, que fuma y esto, y ahí anda bien. Pero acordémonos, como decía en cierta ocasión, las vidas pasadas, ¿verdad? Nosotros traemos nuestros karmas, que son leyes que vamos a ir estudiando más adelante y que nosotros debemos de estudiarlas y después auto observarnos y observar lo de alrededor. Me recuerdo cuando yo comencé oyendo las conferencias gnósticas, así en lo físico, ¿verdad? Mi mamá fue la primera que conoció la gnosis, la íbamos a traer nosotros con mi hermano. Y bueno, y cuando yo oía hablar de defectos, no, yo no tengo eso, decía, yo no tengo lo otro. Pero cuando empecé yo a observarme a mí mismo y a observar alrededor, me fui dando cuenta que la gnosis, las conferencias, lo que explicaban los conferencistas era cierto. Y eso es lo que me ha mantenido, la comprobación, ¿verdad? Bueno, pasamos nosotros al siguiente centro, al centro sexual. Y el centro sexual se procesan la fornicación, la lujuria, el adulterio, la masturbación, las violaciones, la homosexualidad, el infrasexualismo, los abortos
y muchas otras conductas relacionadas con los vicios sexuales. Allí está todo enfocado a lo que tiene que ver el sexo. Por eso nosotros, como repito, tenemos que ir estudiando toda esta doctrina, definiendo cada palabra, ¿verdad? Para ir entendiendo a qué se refiere y luego autoobservarnos y observar nuestro alrededor, ¿verdad? Observarnos cómo reaccionamos ante la relación con los demás, en la convivencia, ya sea en el trabajo, en la familia, en la comunidad, en el mismo grupo gnóstico, ¿verdad? Que no estamos exentos, porque miren, una cosa es saber el conocimiento y otra cosa es llevarlo a la práctica. Y otro es ir buscando resultados, ¿verdad? Entonces, allí nos vamos conociendo a nosotros mismos y vamos dando testimonio que sí, efectivamente, todas estas doctrinas tienen un fundamento, ¿verdad? El cual lo podemos comprobar. Pero la idea aquí fundamental es ver en qué centro se manifiesta cada defecto, irlo comprobando. Ese es, digamos, la tarea que les va a quedar a los estudiantes. Autoobservarse para comprobar lo que aquí se les está diciendo. Porque si no, solo se queda a nivel intelectual. Y ojo, a nivel intelectual nadie puede cambiar. Con solo saber las cosas no se cambia, ni a través del tiempo. La única manera de cambiar es llevar a la práctica. Y, vale la pena decirlo, correctamente la doctrina. Y si nosotros estamos dispuestos a llevarla a la práctica, nosotros vamos a ir viendo esos cambios. Bueno, vamos con el siguiente, a la conclusión de la lección 4. La máquina humana está manejada por 5 centros, que son centro intelectual, centro emocional, centro del movimiento y centro instintivo y centro sexual. Vale la pena también, dice, en cada uno de los centros se procesan algunos defectos, lo cual es importante aprender a percibir, es lo que acabo de explicar. También vale la pena saber que el ser humano, con todos los defectos y vicios que tiene encarnados, solo puede cosechar el dolor. Porque incluso hay un pensamiento que dice que todos de alguna manera venimos a sufrir a este mundo, que este es un valle de lágrimas. Nadie está exento. Pero es por eso, porque como tenemos ese elemento psicológico, ese defecto, ese yo psicológico, que mientras nosotros no tomemos conciencia y lo combatamos y lo disminuyamos, porque explicaba yo que con solo el hecho de observar un defecto y evitar que se nos manifieste, ya se está trabajando sobre sí mismo. Obviamente no se ha eliminado. Porque para eliminar un defecto, ya lo vimos en el módulo anterior, que se necesita algo más allá de la mente. Se necesita de un poder divino, de un desdoblamiento de nuestro ser, que se llama la Divina Madre Kundalini, que todos la tenemos, la Divina Madre, y de todas las civilizaciones la han conocido. El maestro lo explica. Entonces nosotros tenemos que aprender a ponernos en contacto con esas partes divinas que llevamos dentro. Ya explicamos en cierta oportunidad que en las mismas Sagradas Escrituras dice que somos templo del Dios viviente. O sea, todos llevamos a un Dios viviente dentro de nosotros. No hay ninguna posibilidad de alcanzar la felicidad a que todos aspiramos si no nos resolvemos a desintegrar todos los defectos o yoes que son la causa principal del dolor. Por ejemplo, el final del placer es el dolor. Y el placer, normalmente los defectos lo buscan, ¿verdad?
el placer de la ira, el placer de la gula, etcétera, etcétera. Entonces, buscan placer y eso al final nos lleva al dolor. Luego pasamos al tiempo de preguntas y comentarios para cederles a ustedes el micrófono. Bueno, alguien ya levantó la mano. Muy bien, estimada hermana Rosa, tienes la palabra, por favor, habilita el micrófono. Gracias, hermano. Bueno, yo creo que es una pregunta, sí, una pregunta. Por ejemplo, los hermanos estamos hablando sobre, voy a poner un ejemplo por decir conmigo misma. En el centro emocional, a través de los años, porque pues ya no soy tan joven, he recogido, por decirlo así, con todos los egos que uno tiene, se empieza a recoger como, vamos a hablar, por ejemplo, de la tristeza. Bueno, no, es una realidad. Al pasar el tiempo, uno va como acumulando. Esto, en cierta forma, enferma ese centro y enferma otro centro. Por decir, por ejemplo, el mental. Bueno, hermana Rosa, vamos a tratar de contestar su pregunta. Considero que sí. Incluso, ¿verdad? Como es algo que vamos ahí poco a poco afectando nuestro organismo, llega un momento que por eso algunas personas especialmente padecen de diabetes, ¿verdad? Padecen de depresión, ¿verdad? Y un conjunto de enfermedades que pueden darse, ¿verdad? Incluso el Parkinson es una enfermedad que es emocional, ¿verdad? Y como los defectos cuando se manifiestan, podríamos decir que no solamente en un momento determinado se manifiestan en un centro, pueden manifestarse en el mental, tal como usted lo decía. ¿Por qué? Porque allí es donde nosotros pensamos casi siempre lo que nos está sucediendo, ¿verdad? Entonces, si tenemos la ira, ahí se procesa también en nuestra mente, porque va de pensar y hasta se nos vuelve el pensamiento obsesivo. Y podemos pasar todo el día pensando en una situación, en un problema que hemos tenido. Entonces sí nos afecta con el tiempo y es por eso que necesitamos cuidar nuestro centro emocional. Voy a ampliar acá. Sí, no solo puede afectar otros centros, sino en mí todo el cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de la ira. Hay gente que de una ira ha caído doblada de un infarto o se le revienta la úlcera, como dicen popularmente, ¿verdad? Se alteran los nervios, ¿verdad? Se le quita el sueño, entonces genera un caos en el cuerpo físico. Ese es la ira, por ejemplo. Y otros defectos van dañando el cuerpo, generan ansiedad, como ya lo dijimos, generan depresión. ¿Cuánta gente incluso ha muerto joven de 30 años en adelante? Entran en un grado de depresión, tal vez porque lo dejó la pareja. Incluso ahí hasta se quitan la vida algunos adolescentes cuando los deja la novia o los deja el novio. Llegan a esos extremos, ¿verdad? Debido a falta de conocimiento. Entonces sí, los defectos nos producen que nuestros cuerpos se dañen, ¿verdad? Por ahí hay un ejemplo que pone el maestro, ¿verdad? De que si nosotros controlamos la ira, obviamente las consecuencias se controlan, ¿verdad? ¿Cómo se controla la ira? La ira, por ejemplo, ya lo dijimos en el libro Introducción a la Gnosis, se lo dice el maestro Samael, a través de la respiración, ¿verdad? Empezar a respirar, salirnos del evento cuando sentimos, no reaccionar y buscar, digamos, mantener la serenidad. No es fácil, vale la pena decirlo, se oye fácil y a algunas personas nos cuesta más que a otras, pero es posible,
Todo cuando nosotros entendemos la doctrina y la llevamos a la práctica. Hasta ahí la respuesta. Gracias. Bueno, efectivamente, pues las explicaciones muy sencillas que nos han entregado los hermanos con respecto a esta lección, pues una vez más se ratifica que la enseñanza nos invita permanentemente a que estemos nosotros revisando qué pasa con el funcionamiento de esta máquina humana, porque muchas situaciones de la vida cotidiana ni las recordamos, ni nos damos cuenta, ni qué pensamos, ni qué sentimos, ni qué hemos hecho con este cuerpo físico. Y la tarea entonces a partir de este proceso reflexivo es que cada vez más seamos más atentos y mucho más dedicados a estar muy pendientes, por ejemplo, de la palabra que usamos, la forma como nosotros al sentarnos a consumir los alimentos, cómo tomamos los cubiertos, en qué posición nos sentamos, si nos encorvamos, si hacemos ruidos con la boca, si nos distraemos con otros elementos, eso nos da cuenta de nosotros que hacemos casi todo en nuestra vida cotidiana mecánicamente, en piloto automático. Nos despertamos en la mañana, sabemos que tenemos que ir rápido, nos bañamos, nos arreglamos, salimos y ni cuenta nos dimos de cómo fue que organicé la ropa, con qué pie me levanté, con qué mano tomé ciertos objetos y empezamos a decir, ay, ¿será que cerré la llave? ¿Será que dejé la ventana cerrada? Entonces hay que salirnos de ese piloto automático, hay que salirnos de la mecanicidad y por eso el maestro Garga Kuchines nos está aquí ratificando la importancia de ser más pausados y tener la capacidad de entender qué pasa con nosotros. Cuando lloramos, cuando estamos en extremo en diferentes emociones, nuestro cuerpo se desgasta, quedamos completamente rendidos, agotados. Es decir, nuestra energía psíquica se va debilitando. ¿Y quién la consume? Pues cada uno de nuestros defectos, de nuestros vicios, esos agregados psicológicos son contentos consumiendo nuestra energía psíquica, en la que nos permite a nosotros mantener el equilibrio en nuestro cuerpo, pero entonces vivimos desarmonizados permanentemente y aquí el maestro Garga Kuchines nos da unos ejemplos muy puntuales y concretos que infortunadamente con el pasar del tiempo los hemos naturalizado, los hemos normalizado y los hemos catalogado como muy importantes, pero resulta que estamos desconociendo de fondo la manera como empiezan a afectar el funcionamiento de nuestra máquina humana. Nos afectan emocionalmente, nos afectan en pensamiento porque entonces se truncan las palabras que tenemos que procesar, las ideas y todos los procesos del cerebro intelectual se vienen a truncar cuando nosotros no somos capaces de decir un momento, por más cotidiano, por más social que esta actividad X o Y sea y le quieran dar tanta relevancia, entiendo y sé que es perjudicial para mi cuerpo físico, pues no la voy a realizar. Así no las insistan a través de los comerciales, así no las hagan ver como muy buenas a través de las redes sociales, pero bien sabemos nosotros que ciertas actividades en general, desde las más grandes hasta las más pequeñas, afectan nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, la reflexión es que nosotros empecemos a preguntarnos hoy en día en qué momento y en qué condición estoy para reconocer cómo funciona mi máquina humana y qué está pasando psicológicamente en ella. Así que de esta manera extendemos la invitación a nuestras hermanas y hermanos participantes para que puedan pues aportar también, pues proponer o tener dudas o inquietudes interesantes, porque al tenor de estos temas, pues tenemos la oportunidad, así como ya lo han hecho nuestras hermanas Rosa y Lucy. Y hay algo bien interesante en esta temática, que ya nos están definiendo cómo las situaciones o aspectos de la vida cotidiana están relacionados con esos errores que están dentro de nosotros y cómo a través de esos aspectos como las ideas, las emociones o sentimientos, los movimientos, la parte motora, los instintos y el aspecto sexual, cómo se relacionan con esos aspectos de la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir? Que nos están dando una clave maravillosa para trabajar sobre nosotros mismos. Ya nos están definiendo el despertar de la conciencia, ya nos están definiendo el propósito de trabajo que tenemos que desarrollar. Eso es importante que lo empecemos a avistar, ¿no? Porque cualquiera de nosotros diría, bueno, ¿cómo vamos a empezar este trabajo? Listo, hablamos de unos defectos,
hay que despertar conciencia para empezar a trabajarlos. Hay unos saberes para poderlo hacer que ya se mencionaban. Debemos saber sufrir, saber callar, saber morir, saber abstenerse. Luego entraremos en otros saberes como saber pensar. ¿Y por qué saber pensar? Porque está ligado al centro intelectual y por ese centro pues tenemos que empezar a trabajar. Pero básicamente, progresivamente, pues vamos a adentrarnos en esos aspectos. Pero aprendizaje central de esta maravillosa lección, ya nos están indicando cómo ubicar los agregados psicológicos, dónde están y de qué manera se relacionan con las situaciones de la vida cotidiana. Esto es una clave sorprendente y maravillosa que nos va a permitir desarrollar el propósito del despertar de la conciencia. Entonces, si no hay más inquietudes, más preguntas, más aportes, estimados hermanos instructores, pueden continuar con la siguiente lección. Vamos a continuar con la lección 5, método y técnica para desintegrar los defectos. El contenido de esta lección: los defectos se desintegran cuando los comprendemos. Observar el centro donde reside. Alerta percepción, alerta novedad, sujeto, objeto y lugar. Los 5 centros de la máquina humana: convivencia social, defecto descubierto, defecto muerto, revolución de la conciencia, conclusión, preguntas y comentarios. La comprensión de los defectos. Es necesario saber que los defectos se desintegran cuando los comprendemos. Si usted tiene el defecto de la ira, el efecto que produce en su salud y en su ánimo, eso no podrá seguir operando dentro de usted, se desintegra. Bueno, habría que analizar la comprensión. Recordemos que en sesiones anteriores vimos las 3 etapas para la eliminación del defecto: la observación, el juicio y la ejecución. La comprensión entra en la parte del juicio, ¿verdad? Análisis, comprensión, enjuiciamiento. Cuando lo llevamos al banquillo de los acusados, se condena, y luego se entra en la parte de la ejecución, que es cuando se le pide a nuestra Divina Madre que lo desintegre, porque la mente, ya dijimos, no es capaz de hacerlo. La mente llega hasta rotular, clasificar, pero no eliminar. Necesario, pues, comprender los defectos. Observación. Observar el centro donde reside. Ya vimos los 5 centros, ya detallamos una variedad de defectos de cada centro, y nosotros tenemos que aprender a observar, como ya expliqué anteriormente. Pues después de tener el conocimiento, ya vamos a la práctica, porque aquel que no lleva a la práctica esta doctrina es como que no la tuviera, más que solo la sabe, pero el saber, ya explicamos nosotros que no cambia nada, no cambia a nadie. Tenemos que llevarlo a la práctica y estar en plena atención de momento en momento, estar despierto de instante en instante, en alerta percepción y alerta novedad. Esto es muy importante, el eterno ahora. Allí es donde nosotros, óigase bien, es la oportunidad de cambiar. ¿Por qué? Porque ahí se manifiestan los defectos y es la oportunidad de que nosotros nos enfrentemos a nosotros mismos. Es la oportunidad de observarlos para luego llevarlos a la otra etapa, que es la comprensión o el enjuiciamiento, y luego terminar con la ejecución, para que nosotros vayamos viendo los cambios en nuestra vida. También hablamos de alerta percepción, alerta novedad, alerta percepción. Bueno, quizás antes, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de que
Tal como lo habíamos estudiado, lo hemos estudiado creo que en los 2 libros anteriores, que los defectos no se desintegran de la noche a la mañana, ni todos a la vez, que es necesario empezar uno por uno y dedicarle por lo menos 2 meses a cada defecto, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a lo que es alerta percepción, alerta novedad. Alerta percepción o alerta novedad, que serían los 3 aspectos de lo que hemos hablado en módulos anteriores o clave solo. Recordemos el sujeto, el objeto, el lugar. El sujeto, quién soy, objeto, qué estoy haciendo, y lugar, dónde estoy. El sujeto. El sujeto somos nosotros mismos. Debemos usar la imaginación observando todas nuestras acciones y reacciones sin olvidarnos ni un instante del propósito que nos hemos trazado. O sea que tenemos que estar viviendo el momento a momento a través de la clave sol, y aquí nosotros estamos ya en ese proceso, ¿verdad? Ya